Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual hacemos un análisis de la realidad desde la perspectiva católica. Bienvenidos. Bien, este video, que no pretende ser un análisis de la realidad, sino más bien una especie de, no sé qué pretende este video, pero o sí, quiero compartir una inquietud. Hace pocos días compartí por este canal un short en el cual Monseñor Munilla, un teólogo muy importante de la iglesia, manifestaba pues o brindaba una explicación de lo que es el infierno, el cielo y el purgatorio. Y el video o la parte que tiene que ver con el purgatorio levantó una polvareda innecesaria. Por supuesto, el grueso de los comentarios venía o viene de hermanos separados, de hermanos protestantes, porque ellos exigen que se les diga en qué parte de la Biblia aparece la palabra purgatorio. Y si no aparece, entonces significa que no existe. Bien, yo no voy a entrar en detalles sobre el tema del purgatorio porque está harto explicado y queda ya de parte de cada quien creerlo o no. Yo en eso no me voy a meter. Más bien quiero referirme al hecho de si la palabra purgatorio aparece o no en la Biblia, y si la palabra no aparece, entonces su existencia queda en duda. Bueno, la palabra purgatorio como tal no aparece, efectivamente. La palabra purgatorio como tal parece que fue expuesta como purgatorio en 1180 aproximadamente, en un texto de carácter, en un tratado de carácter, no sé si espiritual, inglés, pero que es un texto que mira algunos pasajes bíblicos en el cual se hace referencia a un estado, más que a un lugar, a un estado en el cual el hombre termina de purgar pues sus pecados. Y esto es para los hombres salvos, ¿no? Porque tenemos pues el cielo al que se accede luego de una vida con determinadas características, una vida de santidad, y está el infierno. Y el purgatorio no es necesariamente un espacio medio entre uno y otro. Es otro estado en el cual hombres buenos y mujeres buenas terminan de purgar pues sus pecados. Hace alusión Jesucristo. Yo no voy a esmerarme en ubicar otros textos bíblicos que sí los hay. Macabeos, creo que el primer libro de los Macabeos, pero los hermanos protestantes no le tienen respeto a este libro. Pero también San Pablo hace alusión a un estado o a un lugar semejante. Jesucristo lo hace. Recordemos que Jesucristo es judío y en la tradición judía, en la espiritualidad judía, existe un sitio llamado Gehenna, que sí aparece en la Biblia y que es visto como una especie de purgatorio para los judíos. De tal manera que, si bien es cierto, no aparece la palabra purgatorio, sí hay elementos que cuadran perfectamente con lo que la iglesia reconoce hoy como purgatorio. Además, hay una larga tradición que nos viene desde los primeros cristianos, en donde la idea de purgatorio está presente, lo que desmiente también que sea un invento de la iglesia medieval.
ya anteriormente se hablaba de este estado, de esta instancia. Ahora bien, si la palabra no aparece en la Biblia, ¿significa que no existe? Bueno, la palabra cáncer no sé si existe, si aparece en la Biblia. No tengo memoria como para determinar si la palabra, la enfermedad como tal aparece en la Biblia, pero vaya que el cáncer existe. Es real, muy real, y de ello pueden dar testimonio familias de personas que han muerto de cáncer. Puedo mencionar cualquier cantidad de conceptos que son reales, que existen, pero que no aparecen en la Biblia. Recordemos que para 1180, cuando aparece aparentemente por primera vez la palabra purgatorio, pues ya la Biblia era un libro pues armado por la Iglesia Católica, porque esta es otra cosa que a veces el protestante olvida, que ese libro es no es una creación de la Iglesia. Quien lo construye para orientar y guiar la espiritualidad cristiana es la Iglesia Católica. Pero qué curioso, Jesucristo en ningún momento habla de la Biblia. San Pablo en ningún momento habla de la Biblia. Nadie en ningún momento habla de la Biblia, hace mención de la Biblia. Por lo tanto, si Jesucristo no me pide literalmente que lea la Biblia, ¿por qué tendría que hacerlo? Bueno, esto es un elemento, un comentario muy superficial, pero que te pone en cuestión cuando nosotros nos tomamos las cosas de manera literal. La Biblia, nos lo enseña la Iglesia Católica, no puede ser tomada de manera literal porque sería incluso contrario con algunos elementos que forman parte de la civilización. Por eso tenemos nosotros a la Iglesia Católica, madre y maestra, que nos ayuda con su enseñanza a interpretar de manera adecuada la Biblia. La Biblia es un libro que no es un libro, sino muchos libros, muy complejo y que requiere de un conocimiento muy profundo, no solamente en cuestiones teológicas, sino en cuestiones históricas, en cuestiones antropológicas, para poderla comprender, porque es la historia de muchos pueblos, es la historia, es la realidad inspirada por Dios, sin duda, escrito, su contenido está inspirado por Dios, pero está escrito por hombres, en lengua de hombres, con mentalidades de hombres que están atravesando diferentes circunstancias, diferentes momentos de la historia, procesos culturales. Además, la Biblia que leemos hoy es una traducción y la traducción es un fenómeno cultural. Yo tengo una edición de la Biblia en la cual la palabra homosexual aparece. Ahora, la palabra homosexual en los tiempos de San Pablo no existía. Existía el comportamiento que hoy llamamos homosexualidad, pero en su momento no existía. De tal manera que ponerse a interpretar la Biblia de manera literal puede ser un riesgo enorme, y el principal riesgo es entrar en contradicción, porque llega un momento en que la propia Biblia contradice a la Biblia. ¿Qué momento es ese? Jesucristo no me pide nunca que lea la Biblia. Nadie dentro de la Biblia me piden que lea la Biblia. ¿Cómo hacemos entonces? De tal manera que yo creo que tenemos que entender que el Espíritu Santo sigue obrando. Por eso la Iglesia Católica le pide tanto al Espíritu Santo su iluminación, porque Él nos ayuda a interpretar de manera adecuada la Santa Biblia. Tanto el Espíritu Santo como por supuesto la enseñanza de la propia Iglesia, que está inspirada por el Espíritu Santo. De tal manera que a mis hermanos protestantes yo les solicitaría un poquito más de ecuanimidad
evitar tanto mandar a estudiar a la gente y ser un poquito más humildes y menos soberbios, porque pareciera que conocen más la palabra de Dios que Dios mismo. Y esto, por supuesto, no les va a hacer ningún bien. Y en vez de procurar acercarse a la unidad, que es lo que Jesucristo quiere y sí está escrito en la Biblia de manera literal, en vez de buscar la unidad, seguimos insistiendo en la separación. Y también por la Biblia sabemos quién inspira la separación, quién inspira la confusión. Eso está en la Biblia. Por lo pronto, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.